Saludos y bendiciones, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, ya estamos en nuestra sesión número 5. Hoy vamos a estar analizando nuestro cuarto hábito que debemos de desarrollar. Vamos a estarnos basando en nuestro modelo acero que hemos estado estudiando a lo largo de todas estas semanas. Espero que tú ya puedas estar listo, tengas a la mano tu manual y puedas tú entonces acompañarme en esta lección el día de hoy. Reflexionar, el cuarto hábito que nosotros tenemos que desarrollar. Mira, hablamos de reflexionar en Cristo. Es el cuarto hábito que debemos de cultivar en nuestra propia vida. Pero, ¿a qué me refiero cuando decimos que debemos de desarrollar el hábito de reflexionar en Cristo? Me refiero principalmente a que debemos de aprender acerca de Cristo Jesús. Tengo que aprender de Cristo. Muchos no conocen realmente a Jesús. Muchos no saben realmente de Jesús. Muchos solamente tienen una idea parcial acerca de Jesucristo. Muchos otros solamente han visto un poco acerca de la vida de Jesús cuando se les presenta a través de una película o cuando se transmite a través de algunas representaciones acerca de el Señor Jesucristo. Muchos otros solamente conocen acerca de Jesús por lo que le han dicho o por lo que le han contado. Muchos solamente conocen a Jesús de oídas, pero no lo han experimentado. Precisamente hoy, yo quiero que a través de esta lección podamos experimentar a Jesús. Que tú realmente puedas saber que todo debe de girar en torno a Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos entonces aplicar nuestro modelo acero. Ya lo veíamos y lo hemos visto en las semanas anteriores, en las sesiones anteriores. Necesitamos aplicar la A de animamos a las personas dentro y fuera de la iglesia. C, comemos juntos y compartimos la mesa con otras personas más. La E, escuchamos la guía y la orientación de Dios. Y la R, de reflexionar sobre el modelo cristocéntrico en mi vida. Así que espero que tú puedas ir conmigo en esta lección. En esta lección quiero compartirte un aspecto muy importante que se nos narra en un libro muy conocido, un libro que se llama el libro de Apocalipsis. Se nos narra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 12 y 13. Apocalipsis 1, 12 y 13. Y dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Interesante lo que se nos está narrando. Dice que vio, ¿quién lo vio? Lo vio Juan, el apóstol Juan, a uno semejante, dice así, al Hijo del Hombre. Mira, el libro de Apocalipsis es un libro muy, pero muy hermoso, y es un libro que genera muchísima, pero muchísima tensión para las personas. La palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que el apóstol Juan recibe una revelación de parte de Dios, recibe una visión. Y dice que en su visión, en toda esta historia fascinante, narra un tema central sumamente importante. Y el tema central es que podemos ver cómo el bien logra vencer al mal. Y es aquí entonces donde Juan recibió esta revelación de parte de Dios, porque para ese tiempo había muchísima persecución contra los cristianos. Para ese tiempo habían logrado pasar ya diferentes circunstancias en la vida de muchos cristianos
que hacían que muchos de ellos incluso pudieran preguntarse si esto se iba a acabar, si esto tenía realmente un fin, si esta persecución, si estas problemáticas para su tiempo tendrían un final. Y Juan lo que hace entonces es escribir acerca de esto y poder mostrar entonces toda una gran revelación de cómo Dios logra vencer el mal. Aquí nos situamos entonces en Apocalipsis 1, 12 al 13. Y te explico, dice de esta manera, ¿sí? Y dice así, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Alguien le estaba hablando. Es una revelación, acuérdate, es una visión que está recibiendo el apóstol Juan. Y vuelto, dice así, vi 7 candeleros de oro. Pero no nada más esto. Dice de esta manera, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Interesante lo que está sucediendo aquí, ¿sí? Lo que está sucediendo entonces es de que en medio de estas congregaciones, de estas iglesias, está alguien, dice así, llamado el Hijo del Hombre. Interesante, 7 candeleros, 7 iglesias. Cuando tú ves esto en la Biblia, vas a poder ver que el número 7 es el número perfecto en la Biblia. Se le denomina el número perfecto. Dice de esta manera que Juan recibió esta visión y lo que más le impactó en esto fue ver a Jesús en medio de sus iglesias, en medio de las congregaciones, en medio de aquellos que son sus seguidores. Chécalo, él está diciendo que está en medio. Esto me impactó muchísimo a mí. Esta frase me impactó mucho, porque en la Biblia, cada palabra que se usa tiene una razón, tiene un mensaje. No está diciendo que estaba en la esquina, no estaba diciendo que estaban adentro, ¿verdad? O arriba o debajo, está diciendo que estaba en medio. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en este momento? Quiere decir que es necesario poner a Cristo en medio de nuestra vida. Quiere decir que es necesario poner a Cristo en el centro de todas las cosas. ¿Por qué debo de poner a Jesús en medio de todo lo que yo haga, en medio de todo lo que yo realice, en medio de todo lo que significa mi vida? Precisamente hoy quiero darte estas enseñanzas referente a por qué necesitamos poner a Cristo en medio. Y lo primero que nosotros tenemos que analizar entonces es lo siguiente. Dios quiere que conozcas a su Hijo. ¿Por qué es necesario empezar a poner a Jesús en medio de lo que yo realice? Porque necesito conocer acerca de Jesús. Dios quiere que conozcamos, que aprendamos realmente de su Hijo. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Para qué debo de hacer esto? Para que tú y yo seamos cada día más parecidos a Él. ¿Cómo? Porque muchos se pueden preguntar esto y quizás ahorita que tú lo escuchaste, tú dices, a ver, ¿cómo está esta situación? Sí, de verdad, escúchalo bien y te lo vuelvo a repetir. ¿Por qué debo de poner a Cristo en el centro de todo lo que yo hago y en el centro de mi vida? Para que podamos ser más parecidos a Él. Es que mira, Dios, cuando diseñó todo, tenía un propósito detrás de todo esto. Cuando tú logras entender entonces lo que Dios revela a través de su palabra, a través de la Biblia, vas a poder hallar lo siguiente, que Dios quiere tener muchas personas parecidas a su Hijo Jesucristo. Es que muchos piensan que Dios nos creó solamente para que nosotros vivamos felices.
Vivir feliz es algo muy bueno y es correcto. Y si tú quieres vivir feliz, eso es muy bueno, eso es muy correcto. Pero no quiere decir que eso sea el verdadero propósito de tu vida. Otros más dicen, Dios me ha diseñado para trabajar. Y muchos trabajan, trabajan y trabajan, porque creen que ese es su propósito de vida. Pero te explico algo, eso tampoco tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Otros más pueden decir, tener una familia. Ya logro tener una familia, ya me he logrado establecer, madurar. Y muchos piensan que ese es su propósito de vida. Todo lo que Dios hizo es bueno. Y todo esto que yo te acabo de decir ahorita es correcto y es bueno. Pero el plan de Dios va más allá para nosotros. El objetivo realmente de Dios es que tú y yo conozcamos a su Hijo. Que logremos entonces ser parecidos a Él. Porque necesitamos expresar a Cristo en nuestra propia vida. En otras palabras, necesitamos aprender de Él. Necesitamos aprender de Jesús. Tú y yo fuimos creados para conocer al Hijo, para ser igual al Hijo y para que el Hijo se pudiera expresar en nuestra propia vida. Mira, en el Antiguo Testamento encontramos una historia muy interesante. Esta historia narra algunos sucesos de tres amigos de un hombre llamado Daniel, mejor conocido como el profeta Daniel. Se nos narra que sus amigos de él, que también eran sus paisanos, que eran judíos, dice que fueron llevados delante del rey, el rey Nabucodonosor. Dice que los echaron a un horno de fuego. Los arrojaron al horno de fuego solamente porque ellos no quisieron arrodillarse delante del rey y no quisieron adorar al rey. Dice entonces la palabra que cuando el rey aventó a estas tres personas al horno de fuego, dice que él se asomó en ese instante. Y dice que el rey fue a ver si estos tres jóvenes estaban quemados, si estos tres jóvenes habían sido prendidos por el fuego. Y dice así, cuando tú lees esta historia, que el rey empezó a ver a cuatro personas en ese horno. Y lo más interesante fue que le llamó la atención a una persona en especial que estaba en medio de ese horno. ¿Cómo? Se preguntó. Echamos a tres y ahora vemos nosotros cuatro. Estoy viendo cuatro personas. Esto es muy interesante. Esta historia nos narra lo siguiente, que estas tres personas fueron echadas a ese horno de fuego, pero había una persona extra ahí. Y esta persona extra era Cristo Jesús. Era Cristo. Lo más interesante de esta historia es de que, mira, ellos ni siquiera olían a quemado. No se les quemó nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mira, cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestro horno, a nuestros problemas, a nuestras dificultades, Él se mete allí, se mete en ese horno ardiente para que nada nos pase, para que ningún fuego a nuestro alrededor pueda tocarnos. Reflexionar entonces en Cristo es saber que Jesús siempre está en medio de mi horno, en medio de mi aflicción en mi vida. Reflexiona en lo siguiente. ¿En qué horno de aflicción estás en este momento? ¿En qué situación problemática tú te encuentras? ¿Sabes por qué?
Porque si tú estás ahorita en una situación difícil, Jesús quiere estar contigo en medio de ese horno. ¿Por qué necesitamos poner entonces a Cristo en medio? Porque Dios quiere que conozcamos acerca del poder de su Hijo, acerca de lo que Él puede hacer entonces por cada uno de nosotros. Segunda enseñanza, mi vida gira en torno a Jesucristo. ¿Por qué poner a Jesucristo en medio? Porque debo yo de girar en torno a Él. Si queremos tener una vida victoriosa, necesitaremos hacer algunos cambios en nuestra vida. Necesitas hacer algunos cambios. O sea, necesitamos organizar nuestra vida. Cuando nosotros no nos organizamos y cuando deseamos hacer muchas cosas a la vez, muchas tareas a la vez, ¿sabías que perdemos el 60% de todo nuestro tiempo de efectividad en actividades que muchas veces no nos ayudan para nada? No le sacamos provecho entonces a nuestro tiempo. Necesitamos organizar nuestra vida. Necesitas organizar tu vida y permitir entonces que Cristo esté en medio de todo lo que te sucede. Tú y yo debemos de tener una vida cristocéntrica. Todo gira en torno a Cristo, es decir, colocar a Cristo en el centro de nuestra propia vida. Tu centro tiene que ser Cristo. En otras palabras, cuando nosotros dejamos de ser el foco en nuestra propia vida, las cosas empiezan a modificar, empiezan a cambiar. Cuando tu foco no eres tú, ni lo que tú sientes, ni lo que te sucede, sino que el foco empieza a ser Cristo, ya colocaste entonces a Cristo en el centro de tu vida. Y como resultado, va a haber bendición y va a haber victoria en tu vida. Tu centro no tiene que ser una persona en particular. Tu centro de tu vida no tiene que ser ni tus hijos, ni tus padres, ni tus amigos, ni tu trabajo, ni tus riquezas, ni tus carencias, ¿verdad? O sea, todo esto. Y muchas de estas cosas no quiero decir que sean equivocadas. Lo que quiero decir es de que necesitamos empezar a poner en el centro a ese Señor llamado Jesús. Necesitas conocerlo, no nada más al Jesús que aparece en las películas, no nada más a Jesús que es el que muchas veces te han hablado o que tú has escuchado acerca de él. Necesitas experimentarlo. ¿Cómo lo experimentas? Empieza a organizar tu vida, que todo empieza a girar en torno, no a ti, no a tus problemas, no a las demás personas, en torno a Jesús. Cuando tú tengas un problema, pero antes de todo, mejor pregúntate esto: ¿qué aspecto de Cristo se está formando en mí a través de esta situación? ¿Qué aspecto de Cristo se está formando en tu vida a través de tus problemas, a través de tus carencias, a través de muchas otras circunstancias, e incluso hasta positivas, ¿eh? Escúchalo bien, o buenas en tu vida, porque hay algo que necesitamos siempre aprender. Lo logras aprender cuando empezamos nosotros a desarrollar una mente cristocéntrica. Tercera enseñanza: organiza tu día con Jesús. ¿Te gustaría que en tu día te vaya bien? Yo creo que sí. Necesitas organizar entonces tu día. Organiza con Cristo en medio todo tu día. Muchos siempre dicen, yo no tengo tiempo de nada. Yo no tengo tiempo porque para poder ver algunas otras cuestiones en mi propia vida porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que ir a la escuela, tengo tarea, tengo mucho trabajo, tengo un curso en el cual tengo que también tomarlo. Mira, el gran problema se encuentra muchas veces en cómo organizamos nuestro día. Si tú quieres tener un buen día, no hagas del centro de tu día ni tus problemas, ni el ejercicio o el lugar que debes de ir a donde debes de ir a hacer ejercicio, ni el placer, ni tu familia, ni las personas que están a tu alrededor. Pero si tú quieres tener un buen día, necesitas empezar a poner a Cristo
en el centro de tu día. Si Cristo no es tu centro, la bendición no va a funcionar. Por eso, acuérdate, ¿en qué me estoy centrando diariamente? Porque quizás me estoy centrando en mi trabajo y me está generando mucho estrés. Y el estrés genera problemas de salud. Quizás me estoy centrando en mi familia. Y quizás, no es de que sean malos algunas personas de mi familia, pero muchos de ellos también están haciendo su vida. Y muchos de ellos también tienen sus ideas, sus propósitos, sí, sus objetivos de vida. Y hay veces que incluso hasta me decepciono de las personas o de las personas que tengo a mi alrededor. ¿Por qué? Porque toda mi vida gira en torno a esa persona o a esas personas. Y tarde o temprano me van a decepcionar. Otros más centran su día solamente, voy a ir a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a disfrutarlo. Y claro que sí, es muy bueno, pero llega un momento en donde eso se acaba, se termina. ¿Qué más sigue? Mira, te explico algo. Los soldados romanos que llevaron a Cristo a la cruz hacían muchas cosas. Eran personas sumamente ocupadas. Pero había 3 actividades específicas que ellos tenían que realizar. Lo primero que tenían que hacer es de que tenían que llevar a una persona a la cruz. O sea, tenían que llevar a quien iba a morir en una cruz. Segundo, tenían que estar cerca de la cruz. Estaban ahí, formaba parte de su día, ¿sí? Lo que ellos realizaban. Y tercero, se quedaban con las posesiones del crucificado. Recuerda lo que dice una parte en Juan 19:23, dice así, y recuérdalo, ¿qué fue lo que sortearon los soldados, verdad? Fue la túnica del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los soldados, más para los tiempos de Jesús, lo que tenían que realizar eran estas 3 actividades. Formaba parte de su estilo de vida y de su trabajo. Los soldados llevaban a las personas a la cruz. Estaban cerca de la cruz y tomaban los beneficios del crucificado. Pero te explico algo, a ellos nunca les importó quién era el que moría en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Hay cristianos que llevan gente a la cruz de Jesús. Hay cristianos que están cerca de la cruz. Y hay cristianos que buscan las bendiciones de la cruz, pero no conocen al crucificado. Hay veces que nosotros queremos que otras personas más conozcan de Dios. E incluso hasta lo decimos. Sería bueno que tú pídele a Dios, ¿no? Busca encaminarte hacia donde está Dios. Incluso muchos otros nos ayudan a podernos llevar hacia donde está Dios. Y muchos otros incluso quieren la bendición de buscar a Dios. Señor, por favor, ayúdame. Te necesito. Y mira, y tenemos esas bendiciones. Pero muy pocos conocemos quién fue crucificado en esa cruz. Muy pocos realmente conocemos quién es Dios. ¿Qué es lo que Él puede hacer por nosotros? Lo mismo sucedió con estos soldados. Muy pocos conocieron al que habían crucificado. El auto tiene fuerza, pero el tren tiene más fuerza que un auto. El avión tiene más fuerza que el auto y que el mismo tren, pero el cohete tiene más fuerza que el auto. Y el tren, juntamente con el avión, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la fuerza depende de su motor. Si Cristo es el centro de tu día, de tu vida, cada acción que tú realices, Él va a ser el motor para enfrentar ese día, para enfrentar cualquier situación. Cristo tiene que ser el centro de tu día.
¿Con qué motor quieres iniciar tu día? ¿Con qué motor quieres iniciar tu semana? ¿Con qué fuerza quieres enfrentar tus problemas? Quiero cerrar entonces con lo siguiente. Necesitamos aprender más de Jesús. No te quedes solamente con lo que tú ya sabes. No te quedes solamente con lo que te han dicho. Mejor empieza a experimentarlo por ti mismo. Lo que puede hacer Jesús en tu vida. El centro de nuestro día no tiene que ser nuestra familia, ni ganar dinero, ni trabajo, ni muchas de estas cosas. Ni las situaciones difíciles que podamos nosotros estar experimentando. Ojo, todo esto es algo bueno, pero hay veces que no nos permite poder saber que mi foco, mi visión debe de estar en poner a Cristo en medio de mi vida. El centro tiene que ser Cristo. Cuando yo empiezo a centrar mi vida en torno a mis problemas, es cuando entonces voy a empezar a experimentar una vida de desdicha, una vida de muchos problemas. Porque es lo que he estado poniendo en el centro de mi vida. Acuérdate, necesitas poner a Jesús en medio de tu vida, Espero que tú lo puedas aplicar y que tú lo puedas experimentar. Bueno, pues estamos ya en nuestro cuarto hábito. La próxima sesión vamos a estar entrando al último hábito que nosotros tenemos que desarrollar de este modelo llamado acero. Así que espero que tú puedas contestar las preguntas que vienen en tu manual y que tú puedas entonces compartir algunas experiencias también con otras personas más en tu grupo pequeño, o simplemente escribe tus respuestas. Esto te va a ayudar a clarificar bien tu vida y a poder clarificar bien la situación, si realmente estoy poniendo a Cristo en el centro de mi vida. Que el Señor te bendiga y bendiciones para cada uno de ellos. El centro tiene que ser Cristo.